El libro de las jornadas. Gino y a Francesco. Jornada 14. Acerot. Salieron del desierto de Gibrot-Ataba y acamparon en Acerot. Números 33 verso 17. Lo común de la aldea. Vamos con la ayuda del Señor a continuar la serie del libro de las jornadas que estamos siguiendo los viernes, cuando nos es posible, y vamos al libro de Números, como lo solemos hacer, inicialmente al capítulo 33, versículo 17 para leer el epígrafe de la jornada correspondiente a hoy. La jornada de hoy se llama Acerot. Números 33 verso 17, dice así: salieron de Gibrot-Ataba y acamparon en Acerot. Estamos siguiendo todas las distintas jornadas y lo que cada una de ellas nos enseña, por lo menos en parte. Seguro que hay muchas lecciones que después también aprenderemos, aún de ellas mismas, pero por lo menos vamos aprendiendo lo que vamos viendo así de primera instancia. Entonces, la jornada que corresponde a este día se llama Acerot. Los que recuerdan el mapa de la península de Sinaí, se acuerdan que la península del Sinaí es como un triángulo invertido, y en la parte de abajo es donde está el monte Sinaí, luego se empieza a subir. Se bajó por un costado y se empezó a subir por el otro costado. De manera que subiendo de Refidim a Gibrot-Ataba, ya llegamos a Acerot, eso es subiendo por la oblicua de la mano derecha, esto es mirando el mapa de frente, es decir, la que corresponde al oriente, aparece aquí en el mapa Acerot. Ya estamos en la subida hacia Cades Barnea, pero poco a poco, ahora estamos llegando apenas hacia el borde del nuevo desierto de Param, que tiene varias estaciones. Ahora llegamos a Acerot. La consideración de lo que acontece en Acerot aparece desde Números capítulo 11 verso 35 hasta Números 12 verso 15. Allí está la lección que se aprendió en Acerot, lección bastante delicada, bastante seria. Entonces quisiera que la leamos con mucha reverencia, todas estas jornadas, porque estamos delante del Señor. Dice Números 11 verso 35, de Gibrot-Ataba partió el pueblo a Acerot, y se quedó en Acerot. Quiero llamarles la atención a la última frase, porque esta frase sirve para ambientar un poquito lo que aconteció, y se quedó en Acerot. En Números 33 verso 17, decía, acamparon, pero la palabra acamparon puede ser una noche, pero la palabra quedarse ya no es una noche, la palabra quedarse implica que estuvieron un tiempo un poquito más largo juntos en Acerot. Otra cosa que nos ayuda a entender un poco por qué algunas cosas se dan en determinado momento, es el significado del nombre Acerot. La palabra Acerot es una palabra plural femenina, porque la terminación ot es femenina, la terminación im es plural masculina en el hebreo, entonces la terminación ot es la terminación plural femenina. Acerot, pues, significa aldeas, o sea, ellos acamparon en Acerot, se quedaron en Acerot, y allí ellos tuvieron un tiempo de estar no solamente de paso sino convivir un poquito más de cerca unos con otros, y cuando eso sucede nos volvemos muy comunes unos a los otros y cuando nos volvemos muy comunes los unos a los otros, el mismo hecho de ser comunes no nos deja ver lo santo y lo sagrado que se mueve entre nosotros, y la lección que hay que aprender aquí es no permitir que lo común se vuelva baladí, sino que a pesar de que somos comunes los unos a los otros, el Señor está entre nosotros. El reino de los cielos está en la iglesia y el gobierno de Dios, no el de los hombres, está entre nosotros, aunque somos comunes. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque lo consideraron muy común. El problema no estaba en Jesús, sino en la mentalidad de ellos. Ellos estaban tan acostumbrados y era algo tan común que dicen, pero, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No están su madre y sus hermanos con nosotros? Bueno, era algo muy común, incluso dice la tradición extrabíblica que algunos decían, si yo tengo los arados que él hacía aquí en casa. Como él trabajaba con José y mientras era joven hacía arados, mesas, era carpintero, entonces algunos tenían los arados que Jesús había hecho. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dice una tradición extrabíblica, que no la pongo al nivel de la Biblia, sino que lo digo solo para ilustrar. Y dice Jesús, me diréis sin duda, esta palabra, médico, cúrate a ti mismo, que lo que hemos oído de ti que has hecho por allá, ¿por qué no haces entre nosotros? Es decir, que cuando estamos conviviendo muy de cerca, claro,
Somos seres humanos, no somos personas perfectas, somos personas llenas de cosas cotidianas, a veces muy desagradables que provocan que nos concentremos en esas cosas y olvidemos que el Señor está con nosotros, los comunes, los corrientes, los cotidianos, los viles, los menospreciados, los que no somos nada. Él está haciendo algo que es de Él, y detrás de lo común está Él, y nunca permitir que lo cotidiano, lo común, opaque las cosas de Dios. Pero, ¿qué pasó? Ellos acamparon, se quedaron en esas aldeas, en Hazerot un buen tiempo y empezaron a ocurrir cosas de la vida cotidiana, cosas familiares, cosas de familia, pero resulta que a veces por no entender, en medio de esas cosas cotidianas y familiares nos metemos con las cosas de Dios y le estorbamos a Dios, sin darnos cuenta que es a Dios. Pensamos que son cosas solamente aquí de familia y como se dice que los trapos sucios se lavan en casa, pero a veces no los lavamos como se debe, nos olvidamos que en casa y que entre el pueblo y dentro de la cotidianidad está el Señor y está el reino de Dios. Una rebeldía en el reino. Entonces miren lo que pasó en Hazerot y miren cómo está el orden aquí y luego cómo aparece el orden después. Aquí el orden natural es así: María, Aarón, Moisés. Cuando Dios llama, dice, Moisés, Aarón, María, pero aquí es otro orden, aquí dice, María y Aarón hablaron. Qué fácil es hablar, tan fácil que es hablar, tan común que es hablar de todas las cosas de la familia. Y fíjense en los peligros que existen de hablar cosas de la familia descuidadamente, y Dios se está oyendo y tocamos a Dios en las cosas familiares, tocamos a Dios. Entonces dice Números 12 verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Como lo más normal, él había tomado mujer cusita. Cusita quiere decir de los descendientes de Cus, de la raza negra. Seguramente ellos eran un poco racistas. ¿Cómo es que se casó con una negra? En vez de casarse con una de nuestra raza, así como nosotros, ¿cómo es que se casó con una negra? Moisés no tenía esos prejuicios raciales, y hay personas que han empezado a ver lo hermoso de la raza negra, pero eso no le había acontecido todavía a Miriam y a Aarón. Pero aquí quien comenzó fue Miriam, ella fue la que empezó. Entonces dice, y dijeron, aquí fue el problema, ellos pasaron de lo común, de lo familiar, de lo interno, a tocar el gobierno de Dios. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Queriendo rebajar a Moisés y levantarse ellos, parecía una cosa de familia, pero realmente era una rebeldía en el reino, era un desorden en la casa de Dios, porque Dios había puesto a Moisés, había puesto a Aarón y había puesto a María, pero en ese orden, Moisés, Aarón y María, pero ahora las cosas están, María, Aarón, Moisés. Cambiaron el orden de Dios en una cosa familiar. No se daban cuenta de que no solo estaban tocando lo familiar, lo cotidiano, sino que se les fue la mano, por tan comunes que somos, que se metieron con el gobierno de Dios, con el orden establecido por Dios. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ciertamente nosotros vemos que a veces Dios habló a Aarón y a veces habló a María, pero si ustedes se dan cuenta las veces que habló a María fue un poquito, a Aarón un poquito más, pero Dios escogió, porque Él quiso, son cosas soberanas de Él, hablarle un poquito más a Moisés y por Moisés al pueblo, era solo cosa de Dios, no era cosa del Moisés. Moisés no quería ni siquiera ir, no quería tener problemas, él quería que fuera más bien Aarón, sí. Dios era el que quería que fuera Moisés, no era Moisés, era Dios y ellos no se dieron cuenta que era Dios quien lo había dispuesto así, y se levantaron no solamente contra Moisés, que eso no era nada, o era poco si no hubiera estado ligado con la disposición de Dios. El problema fue que se tocó a Dios. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Como quien dice, Moisés no reaccionó, él no pretendió defenderse, porque si Moisés se hubiera defendido, Dios no lo hubiera defendido. Cuando uno trata de defender su propia autoridad, eso le hace perder la autoridad.
Si Dios te puso, Él te defenderá. Si tú te defiendes es como si tú te hubieras puesto. Cuando tú te defiendes tú mismo es porque tú te pusiste, pero si tú no te pusiste, no es cosa tuya, sino que fue Dios quien lo dispuso así. Tú estás ahí porque Dios lo arregló y te colocó ahí, entonces ya no eres tú, ahora Dios te defiende. Por eso antes de decir que Dios intervino, dijo que Moisés no intervino. Lo que se dice frente a eso fue la mansedumbre de Moisés. El manso no lucha por sus propios derechos, sino que deja que Dios lo defienda. Entonces dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Miren el orden de Dios. En el verso 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. La que empezó fue María y Aarón le siguió un poquito, no tanto, pero no supo parar las cosas a tiempo, y Moisés era la comidilla. Pero ahora dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, como quien dice, estas son cosas que no deben complicar a todo el pueblo de Dios. Estos problemas de ustedes tienen la capacidad de retardar el avance del pueblo de Dios, como en efecto lo hicieron por una semana. Entonces por favor, apártense ustedes tres, vengan aparte, salgan de en medio del campamento, de en medio de las aldeas, salgan a mi presencia, allí en mi presencia es donde se debe solucionar esto. Dios vindica a Moisés. Miren, hermanos, cuando uno no viene a la presencia del Señor, las cosas pasan y se quedan sin solucionar, mas cuando tú llegas a la puerta del tabernáculo, donde se tiene comunión con Él, ahí tú te das cuenta que hay algo equivocado en ti. Cuando tú estás en medio de la cotidianidad tú no descubres tu propia rebeldía. Solamente cuando quieres tener verdadera comunión con Dios a la puerta del tabernáculo, ahí es cuando descubres que hay un silencio, que hay algo no resuelto y que ya no te puedes hacer el tonto. Cuando no estás en la luz te puedes hacer el tonto por mucho tiempo, pero cuando vienes a la luz es la que manifiesta todo. Y ahí sabes que tienes que arreglar lo que hiciste, lo que hablaste. A veces es solo hablar, pero ese hablar lo oye Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor los llamó al punto donde se entienden las cosas. Mientras estamos en la cotidianidad no se entienden las realidades espirituales, es cuando vienes a estar en comunión con Él, cuando el Espíritu Santo te redarguye. Una persona que no acostumbra a tener comunión íntima con Dios puede pasar muchos años en su rebeldía, sin entender por qué le pasa lo que le pasa, pero cuando quiere estar con Dios, ahí entiende que algo ha sucedido. Entonces Dios los llamó a la presencia de Dios. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Estaban los tres, pero ahora en la presencia de Dios ya las cosas son diferentes. A Aarón y María, vengan acá. Y salieron ambos. Y él les dijo, no fue Moisés, aquí Moisés no hace nada, lo único que se dice de Moisés es que era manso, pero que hiciera algo, no hizo nada, solamente era manso, pero lo que hicieron María y Aarón y lo que hizo Dios, es esto. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Es decir, ustedes han hablado y no me han oído a mí y yo los he oído a ustedes, esas son las opiniones de ustedes, yo sé que ustedes tienen sus propias opiniones acerca de Moisés, pero yo voy a hablar después la opinión que tengo de Moisés. La opinión de Dios es más importante que la opinión que tienen los hombres. El equivocado juicio por las apariencias. Para ilustrar esto, lo que significa la opinión de Dios, vamos a Apocalipsis capítulo 3, donde el Señor le habla a la iglesia en Filadelfia, o sea la iglesia que él aprobó. Aquí no dijo el Señor nada negativo de Filadelfia. Vemos lo que tenía en contra de Éfeso, lo que tenía en contra de Pérgamo, lo que tenía en contra de Tiatira, lo que tenía en contra de Sardis, lo que tenía en contra de la Odisea, pero el Señor no tenía nada en contra de Filadelfia, y sin embargo, los santos de Filadelfia eran afligidos por algunos que pretendían ser algo en medio de ellos y los afligían. Entonces el Señor dice en el verso 9, He aquí, yo, no eres tú, entrego de la sinagoga de Satanás.
Eran personas que estaban en la sinagoga. La sinagoga es ambiente religioso, solo que influenciado por el diablo. Desgraciadamente, el diablo también se mueve en el ambiente religioso. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré, no eres tú no tienes que hacer nada, tú solamente sigue teniendo paciencia, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Es cosa seria cuando Dios corrige las personas. Nosotros a veces no queremos reconocer y ver las cosas como Dios las ve. Un día Dios nos hace ver las cosas como Él las ve, por eso nuestras opiniones acerca de las personas son muy poca cosa porque nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Por eso San Pablo decía, 1 Corintios 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La obra de cada uno será manifiesta. A veces mientras la obra está siendo hecha no es bien conocida. A veces nos equivocamos al juzgar por las apariencias. Fíjense lo que dice en Malaquías. Allí el Señor promete una cosa que sucedería hacia los tiempos finales. Leemos para ilustrar la intervención de Dios corrigiendo las opiniones humanas, engañadas por la apariencia y por el pecado del hombre. Dice así en Malaquías 3 versos 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Fíjense, los que temían a Jehová, esos problemas que se dieron aquí en Aserot, como vamos a ver que Dios dice, es por no temer a Dios. Cuando no tememos a Dios somos apresurados en nuestros juicios, por no temer a Dios. Cuando se habla mal o cuando se habla bien, ¿qué sucede? Que el Señor oye, Él oye todo lo que se habla y dice. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora están actuando ustedes y yo estoy oyendo y viendo, pero un día actuaré yo, dice el Señor. Luego viene el entonces de Dios. Entonces os volveréis, porque parece que estábamos mirando en otra dirección, nos tenemos que volver para ver desde el ángulo de Dios. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, mientras tanto no se discierne bien, sino que al justo le acontecen cosas como al impío, y los impíos son enterrados con gran honra. Eso es ahora porque él no ha actuado, pero el día en que yo actúe, dice el Señor, conoceréis la diferencia. Ahora parece que no hay diferencia entre el trigo y la cizaña, inclusive por favor no arranquen la cizaña, no sea que arranquen también el trigo, porque no se discierne bien la diferencia, pero entonces discerniréis la diferencia. Es la actuación de Dios. Fíjense, hermanos, si Moisés actúa, no le deja actuar a Dios. Si la iglesia en Filadelfia actúa defendiéndose, no le deja a Dios defenderla. Ellos dejaban con Dios el problema. Ellos no se defendían. Ellos lo que querían era al Señor, su verdad, su palabra, servirle tranquilamente y nada más. Lo demás se lo dejaban a Dios y Dios actuaba. La revelación de Dios y la autoridad. Entonces volvamos a Números 12 versos 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, ahora, somos nosotros los que tenemos que oír, antes nosotros hablábamos y él lo oía, pero ahora él habla y nosotros oímos. Es decir, como quien dice, esta es mi apreciación de las cosas. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. El Señor muestra la opinión que él tiene de la persona revelándose a la persona. Si una persona no recibe revelación de Dios,
no está siendo autorizada por Dios o está siendo autorizada solamente hasta donde ve. El Señor a quien autoriza más le muestra más. No podemos asumir el encargo de lo que no vemos bien, lo que no vemos bien no lo debemos tocar. Debemos dejar que lo toque quien lo está viendo bien, así muestra Dios cómo Él reparte las cosas en su casa. Entonces, lo que Él te muestra es porque Él te dio autoridad, por eso tú lo ves y los otros no lo vemos, ¿ves? Entonces cuando tú ves algo que los otros no están viendo, tú debes representar eso que Dios te dio y decirlo para ayudar, y quien se resiste, no se resiste a ti porque es Dios que habló cuando te mostró, ¿ves? Ahora aquí el Señor nos está diciendo, sí, yo a todos les muestro algo, pero no se dan cuenta ustedes que a Moisés le muestro más, eso es lo que a ustedes les molesta. Ustedes quieren bajar a Moisés, subirse ustedes, poner las cosas en el mismo plano y están deshaciendo mi disposición y mi gobierno, están haciendo las cosas como ustedes las quieren y no como son en verdad. Entonces dice acá, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, o sea el Verbo, la teofanía de Dios que es Cristo, el Hijo. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ese es el problema. Cierto, siervo Moisés, pero es mi siervo. No tuvisteis temor de hablar. Cuando no tenemos reverencia hablamos fácilmente, en cambio fíjense por qué el Señor apreció tanto a David, incluso dijo que David era un hombre conforme al corazón de él, porque aunque Saúl era un rey malo y perseguía a David, Dios lo había puesto, Dios había ungido a Saúl y David respetaba esa unción, y aunque fue probado, le fue puesto en bandeja allí en la boca de la cueva. Saúl vino a dormir donde estaba David escondido y se puso a dormir. Allí había podido David matarlo y David demostró que él no iba a defenderse por sí mismo, pero le quitó un pedacito de la capa, incluso David se turbó por eso. Él se sintió turbado por haber sacado del ungido de Jehová, un pedacito de su capa, entonces, él no se lo quitó de encima, esperó que Dios se lo quitara. Ahora, Dios colocó a David debajo de una autoridad que ejercía mal la autoridad para que él aprendiera a ejercer bien la autoridad. Él tenía que aprender cómo ser un buen rey viviendo sus buenos años debajo de un mal rey. Cuando estuvo debajo de un mal rey, cuando le tocó la oportunidad, entonces pudo ser un buen rey, pero si no hubiera estado debajo de Saúl, difícilmente hubiera sido un David. Amén. A veces Dios se aparta. Entonces el temor de Dios es el respeto. ¿Por qué? Pues, no tuvisteis temor. Ahora, ¿por qué no tuvisteis temor? No se quedó allí, sino que dice así, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Eso es cuando la gloria del Señor se levanta y ahí seguimos nosotros, ahí seguían las aldeas, ahí seguía todo, pero el Señor no estaba, no está su presencia, se fue el Señor. La gente no sabía qué pasaba. Hermanos, permítanme para mi propia vergüenza, contarles un testimonio de una corrección personal que yo recibí. Estaba en Paraguay, en Ciudad del Este y nos fueron a visitar dos queridos hermanos, el hermano Mario Bogado y el hermano Silvio Mendoza, dos siervos del Señor, y Mario se hospedó donde Enrique, y Silvio se hospedó en casa, y llegaron ellos a visitarnos en Ciudad del Este y Mario, un siervo del Señor, un hombre de Dios, me dijo algunas cosas que eran de Dios, y yo las interpreté como impertinencia, como que él se estaba metiendo conmigo en lo que no le importa, así yo lo entendí. Luego vi que Dios me estaba hablando a través de mi hermano Mario. Yo solamente vi a Mario como alguien que se estaba metiendo con mis cosas, como algo común. Fíjense lo que le pasó a Josías. Todos los reyes buenos vivieron largo tiempo y los reyes malos vivieron corto tiempo, pero un rey bueno, Josías, vivió corto tiempo, porque no entendió que Dios le estaba hablando por el faraón Necao. No entendió que era Dios y se fue contra Dios por no discernir detrás de la cotidianidad, el gobierno de Dios, lo engañó la cotidianidad y, ¿qué pasó? No discernió que Dios le estaba hablando y mucho menos a través del que él juzgaba impío, faraón Necao, pero dice,
No entendió que Dios hablaba a través de él y por eso murió un rey bueno antes de tiempo, se le acortó su tiempo. Segunda de Crónicas 35 versos 20 al 25. Entonces, hermanos, terminó y Mario se fue a hospedar a casa de Enrique y Silvio se fue a hospedar en casa y yo comencé a conversar con Silvio, como a justificarme de las acusaciones que yo decía que me estaba haciendo Mario, y cuando yo estaba en esa rebelión, como yo no entendí la corrección de Dios a través de mi hermano en lo cotidiano, le tocó entrar al Señor en vivo y en directo y me reprendió en forma directa, o te callas, o me voy, y se puso a la puerta. Yo entiendo lo que quiere decir esto, se encendió la ira de Dios y se fue, en esa ocasión no se fue, pero se puso en la puerta, yo lo discerní claramente en mi espíritu. Se puso en la puerta, me quedé toda esa noche groggy, el día siguiente, groggy, como tonto y a la otra madrugada el Señor me concedió humillarme a sus pies, pedirle perdón y así como sentí su enojo, también sentí cuando una membrana se rompió así sobre mí, y la sangre del Señor me limpió y me libró de mi rebelión. Hermanos, cuando uno no ha tocado la autoridad de Dios uno no teme, es como el niño que mete el alambre dentro de la toma de la luz porque no sabe, entonces el día en que se da el choque ahí la persona se da cuenta. Hermanos, a veces no distinguimos la autoridad de Dios hasta que nos chocamos con lo que eso significa, es un choque fuerte, es un choque en el espíritu. Yo entiendo lo que es esto, lo digo para mi vergüenza. Yo recuerdo otra vez que estábamos hablando con un hermano y yo le estaba diciendo unas cosas, pero el hermano había estado debajo de una influencia muy fuerte y él me decía, pero si estos dicen así, eso que tú estás diciendo no es nada, y menospreció lo que le dije e inmediatamente sintió una reprensión tan fuerte que él, gracias a Dios, inmediatamente pidió perdón. Dijo, hermano, perdón, me equivoqué. O sea, él fue sincero cuando recibió la reprensión de Dios en su espíritu y se humilló instantáneamente, pero a veces uno es tan soberbio que uno no lo hace, se hace el tonto, se va, y, ¿qué pasa? El Señor queda lejos de la persona y la persona no sabe qué sucede. El hermano Gerson me contó una experiencia. Dice que él estaba conversando con unos hermanos y estaban en una sala y de pronto entró una persona supremamente soberbia por la puerta, y él percibió en su espíritu en el momento que la persona entró que el Señor dentro de su interior, se paraba y se iba. Imagínense esa soberbia tan terrible, el Señor no soportó esa soberbia, y él lo que hace por ahora es irse, por ahora, después será peor. Pero el Señor si se enoja, se calla, se va y a veces uno no sabe. Se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan callado? ¿Por qué no siento? ¿Qué pasa? Y es porque hay algo que uno seguramente habló, seguramente dijo, hizo que ofendió al Señor y hasta que Dios lo llama a uno a la puerta de su presencia en el tabernáculo. A la luz de él las cosas se ven distintas. Ahí empezaron a ver todo distinto. Primero, a Aarón. Aarón fue el que vio, Miriam no vio, y le tocó al Señor hacer algo más duro. Aarón vio y no le pasó nada, pero Miriam no vio y le pasó algo hasta que viera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Nótese que a ella no le gustaban las negras, ella quedó muy blanca, porque he aquí que estaba leprosa, blanqueada de nieve. Cosa delicada burlarse de otro, menospreciar, ¿verdad? Delicadísimo. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. No había sido Moisés, eso no era cosa de Moisés. Moisés lo que hizo hasta aquí fue orar por ellos nada más. Aquí el que confiesa el pecado es Aarón, porque locamente hemos actuado, y esa actuación eran palabras, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. La gracia y el gobierno de Dios. Pero miren la lección que hay que aprender aquí en la respuesta de Dios.
Una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es el gobierno de Dios. Cuando David pecó y le pidió a Dios perdón, Dios lo perdonó en ese mismo momento y se lo hizo notificar por Natán, y Natán le dijo, tu pecado es ahora perdonado, pero el niño murió. La disciplina de gobierno continuó, él fue perdonado y Dios tuvo comunión con él, pero la mano disciplinaria no fue levantada de él. Dios puede perdonar tu pecado, incluso puedes volver a tener comunión con él, pero te siguen pasando cosas porque es la disciplina del gobierno de Dios que continúa. ¿Por qué el Señor nos tiene que gobernar? Porque somos tan livianos que no tememos, y si Dios no nos disciplina no tememos, sino que hacemos las cosas tan fácil que para que no las hagamos, tenemos que sentir que no es tan fácil. Sí, fuimos perdonados, pero tenemos que llevar la disciplina de gobierno durante un tiempo. El perdón existe, David fue perdonado y tenía comunión con Dios, pero el niño murió y aquí le pasó eso a María. Entonces dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre, y aquí no es solo su padre, es Dios mismo, hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. A veces nosotros queremos que el perdón sea ya. Sí, pecó, se arrepintió y ya, restauración inmediata. Espere, no hay que ser tan livianos. Ustedes no están temiendo a Dios, usted lo único que quiere es estar en paz pero usted no está respetando el sentimiento de Dios, no tiene temor de Dios. Entonces parece que después que hubo perdón, sigue habiendo una disciplina. ¿Por qué? Porque es una medida de gobierno. No quiere decir que la persona no fue perdonada, no quiere decir que la persona está perdida, quiere decir que Dios le hace sentir su mano para que la persona no sea liviana. Porque si no lo corrige va a volver a hacer lo mismo. ¿Y qué dice la Escritura en Proverbios, inspirado por el Espíritu de Dios? Por cuanto no se corrige enseguida la mala obra, el corazón del hombre está dispuesto a hacer continuamente el mal y por eso al chico hay que corregirlo en el momento, porque si no se le corrige piensa que puede seguir haciendo siempre lo que quiere. Entonces, como nuestro Padre nos ama, nos hace a veces cosechar algo que nos duele por lo que hicimos y nos perdonó y sabemos y tenemos comunión con Él, pero ahí está la disciplina. ¿Ven? ¿Te portaste mal en la calle? Tienes esta disciplina. A veces Él quiere que se le levante, pero no se le levanta porque no hay señal de arrepentimiento. Mientras no haya señal de arrepentimiento esa disciplina continuará, cuando hay señal de arrepentimiento la disciplina se levanta un poquito más rápido. En el momento que Dios juzga que ha sido real y que ya no es necesaria más porque la persona aprendió la lección, pero a veces la persona sin la disciplina no aprende y aunque pide perdón se le perdona, pero la persona quiere tomar ese perdón como tan fácil, como tan barato, que no valora, entonces le toca a Dios apretar la tuerca con la disciplina. Por eso en la Biblia se habla del perdón eterno de redención, y el perdón de restauración de comunión. El perdón eterno es el que pasa de muerte a vida a la persona. El perdón de restauración de comunión es el que restaura la comunión entre el salvo que perdió el gozo de la salvación pero no la salvación. Entonces vuelve a tener comunión con Dios. Pero el perdón de disciplina es diferente. La disciplina no viene tan rápido, pero cuando viene, tampoco se va tan rápido. Se necesita convencer a Dios que aceptamos la disciplina hasta la última gota, sea la que fuere. La aceptamos, porque Dios no se equivoca, y no nos promovemos ni queremos que se nos levante, sino que nos arrepentimos y aceptamos, entonces Dios la levanta y eso dice aquí, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Los problemas privados se hacen colectivos. Fíjense, Moisés quería que la perdonara ahora. Dice así, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Dios dijo, sí, la sanaré, pero no ahora. Dijo, después volverá a la congregación, es decir, que el que es inmundo por lepra tiene que estar fuera de la congregación y solamente cuando la sanaba podía volver, si no la sanaba se quedaba afuera. Cuando la persona está en pecado, ¿saben qué pasa? No viene a la reunión, no se reúne con los hermanos. Esa persona está leprosa, está en pecado, no quiere estar entre los hermanos.
El que está en la luz viene a la luz para que se manifieste que sus cosas son hechas en Dios, pero el que está en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, o sea, esa persona está inmunda y por eso está fuera del campamento. Lo triste es que el campamento avance y la persona se quede en el desierto y muera. Eso es delicado. Entonces dice acá, sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. El número 7 es hasta que complete su castigo o purificación y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Una cosa que había sido tan privada, cosa de familia, se volvió un problema del pueblo de Dios. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Fíjense, algo que hubiera podido ser meramente familiar afectó al pueblo, como Acán. Acán hizo una cosa en privado, pero afectó al pueblo, turbó al pueblo. Entonces, como turbaste al pueblo de Jehová, ahora tú serás turbado. Y lo que hizo María fue turbar al pueblo y dice, y el pueblo no pasó adelante, no pudieron avanzar, eso fue un retroceso para todo el pueblo hasta que se reunió María con ellos. Hasta que no se solucionó el problema de María, esas personas no avanzan y detienen el pueblo, ellos mismos detienen el pueblo, y ahí termina la lección de Aserot, porque dice, después el pueblo partió de Aserot, y acamparon en el desierto de Parán. Aserot es una lección muy seria, lección delicadísima. El Señor nos ayude a tener nosotros sinceridad con el Señor.